Conspiracy es un álbum conceptual de King Diamond y salió al mercado en 1989. Este álbum es la segunda parte de la historia que inició con Them, donde nos cuenta la aterradora historia de King, su hermana Missy, la diabólica abuela y una mansión llena de espíritus. Conspiracy tiene lugar 18 años después, cuando King regresa a la mansión tras estar recluido en el mismo psiquiátrico que su abuela. Te recomiendo que para entender la historia veas el video de Them, en donde te narro la historia desde el inicio. Sin más preámbulos, nos metemos de lleno en esta gran historia de terror. Dieciocho años después, la noche perduraba oscura y fría. King estaba junto a la tumba de su hermana Missy, extrañando su presencia. De repente, sintió una voz que le dijo al oído: «En tu mente los escucharás a ellos cantar todas las noches en la tumba». King regresó a la vieja mansión de los Ammon, donde había vivido su infancia y había sufrido el horror de ellos. Cuando entró en la habitación para descansar, y tal como dijo esa voz, cuando el reloj dio la medianoche, los escuchó cantar. Tenía que saber la verdad sobre la muerte de su hermana Missy, el papel de su madre y el doctor Landau en la conspiración, y su propia locura. King sintió una presencia maligna. Eran ellos, los espíritus que habitaban la mansión y que le habían ofrecido un trato. Le devolverían a Missy por una noche, a cambio de que se les entregara la casa. King aceptó, esperando que su hermana lo ayudara a resolver el misterio, pero pronto se dio cuenta de que había caído en una trampa. Como de costumbre, King seguía asistiendo a terapia con el doctor Landau, pero no soportaba ni su respiración. Debía haber tomado su estetoscopio y ahorcarlo, pensaba King. En la sesión, el doctor Landau le propuso que su madre debía visitar la casa de Ammon, y King aceptó, aunque de muy mala gana. Cierta noche, Missy apareció ante él, pero no era la misma que recordaba. Estaba pálida y fría, y sus ojos reflejaban el terror. Le dijo que ellos la habían torturado durante años, y mediante un sueño le advirtió que vio al doctor Landau casándose con su madre. Él era el líder de la secta que adoraba a ellos. Le advirtió que su madre estaba bajo el control del doctor y que tenían un plan para eliminarlo. King no podía creer lo que oía. ¿Cómo podía su madre traicionarlo así? ¿Qué quería el doctor Landau con la casa de los Ammon? ¿Qué secreto ocultaba esa mansión maldita? Intentó escapar, pero era demasiado tarde. Su madre y el doctor
que tenía la llave de la casa, lo sorprendieron y lo sedaron. Lo llevaron a la iglesia del pueblo, donde el sacerdote Samael los esperaba. Le dijeron que estaba poseído por el diablo y que debían quemarlo vivo. King se resistió con todas sus fuerzas, pero cuando el sedante hizo efecto, lo llevaron al cementerio y lo metieron en el ataúd de su hermana Missy. Allí lo rociaron con gasolina y lo prendieron fuego vivo. King gritó de dolor, pero nadie lo escuchó. Su cuerpo se convirtió en cenizas y su alma quedó atrapada entre dos mundos. Pero King no estaba dispuesto a rendirse. Juró vengarse de los que lo habían traicionado y de ellos que lo habían engañado. Desde el más allá, prometió que cada vez que la oscuridad aceche, volvería desde su tumba para atormentarlos hasta el fin de los días.